Bueno, mis hermanos, nos habíamos quedado en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Estábamos diciendo, gracias, estábamos diciendo en el capítulo 17, habíamos hablado de algo que sucedió en Tesalónica, y fue que cuando Pablo llegó a Tesalónica hubo un alboroto y bueno, muchas personas creyeron. Los judíos que estaban en Tesalónica ellos sintieron celos, obviamente ¿por qué qué? Porque las personas estaban creyendo, entonces ellos sintieron celos y lo que hicieron fue pelear con los apóstoles, o no tanto pelear, sino como que lanzarlos a las autoridades, los denunciaron ante las autoridades para que fuesen perseguidos. Habíamos hablado de que saquearon la casa de Jasón, que era la persona que los estaba teniendo en este lugar. Ellos se quedaban en la casa de Jasón. A Jasón lo llevaron a la cárcel, tuvieron que pagar una fianza para poderlo sacar de la cárcel. Después, ellos llegaron a Berea, que era también una población cercana, y en Berea ellos llegaron, Pablo llegó, empezó a enseñarles en la sinagoga, y en la sinagoga las personas que les estaban escuchando revisaban las escrituras que ellos tenían, revisaban los documentos, los papiros, toda la información que ellos tenían y miraban si lo que Pablo les estaba enseñando era cierto. Estábamos diciendo que, hace 8 días, estábamos diciendo que inclusive ellos que recibieron la visita del apóstol Pablo, estaban verificando si realmente lo que Pablo les enseñaba era cierto conforme a las escrituras judías, porque ellos no tenían, cuando nosotros leemos escrituras en la Biblia, creemos que están hablando de Biblia también, pero sabemos que ellos no tenían Biblia en esa época, ellos lo que tenían era algunos escritos. Entonces, ellos revisaban los papiros y los documentos que ellos tenían allí, pero revisaban, era partes de la ley. Sin embargo, ellos diligentemente investigaron si realmente lo que les enseñaban era cierto o no era cierto. Y decíamos que muchas veces nosotros, aún teniendo todas las herramientas, porque ellos solo tenían fragmentos, la ley, tenían la mesuzá, que era que lo hablábamos en el Deuteronomio, que era solamente una porción de la ley, que era el Shema. Ellos solamente revisaban eso y de ahí se basaban a mirar si realmente Pablo les estaba enseñando la verdad. Ahora, nosotros tenemos 66 libros, tenemos 20, 30 versiones que podemos tener en nuestro celular diferentes. Tenemos la versión hebrea, la versión griega, tenemos explicaciones, tenemos teólogos que nos explican los textos y sin embargo nosotros todavía permitimos que nos metan los dedos en la boca y nos enseñen lo que no es, ¿sí? No sé si pusimos ese ejemplo, pero hace 8 días, no sé si hace 8 días pusimos ese ejemplo, pero por ejemplo, sí sé yo, no sé si ustedes conocen, de iglesias donde supuestamente el pastor, cuando se va a casar una pareja y se supone que la hermanita es virgen, el pastor le dice a los papás, le dice, no, esa muchacha antes de casarse tiene que pasar por mi casa porque voy a hacer que el Espíritu Santo se apodere de ella y obviamente es para que ella pierda la virginidad con el pastor. ¿A quién le cabe en la cabeza que uno tiene que hacer que su hija pase por una cosa de esas? Y eso sucede cuando yo no leo, cuando yo no me instruyo, cuando la palabra de Dios para mí es un juego. Y la iglesia de Berea no lo tenía de esa manera. Por eso dice que ellos precisamente escudriñaron si lo que Pablo les estaba enseñando era cierto. Y terminamos hablando de la estadía de Pablo en Atenas. Y Pablo en Atenas estuvo predicando precisamente cuando llegó al Areópago. Entonces dice que él llegó a Atenas, cuna de la filosofía, era la ciudad a la que le interesaba la sabiduría. A ellos no les importaba de qué les iban a enseñar, lo único que querían era aprender, independientemente de qué era lo que les iban a enseñar. Por eso la gente se agolpó, hizo una gran multitud y se acercó a ver qué era lo que tenía Pablo para enseñar. Y Pablo, muy inteligentemente, dijimos hace 8 días, que vio las estatuas de los dioses, con dedicatoria a los dioses, que aquí estaba Júpiter, que aquí estaba Mercurio, que aquí estaba Zeus, que aquí estaba Afrodita, y preciso vio una imagen que decía al Dios no conocido. Entonces él dijo, ok, ya sé por dónde me les voy a meter. Y hablábamos que ese Dios no conocido no es como nosotros creemos, que era porque no le sabían el nombre y que entonces lo que hicieron fue hacer una imagen de él y decir al Dios que no conocemos, pero sí sabemos que es ese Dios de Israel. No, ellos hacían un santuario, digámoslo así, de muchos dioses y le ponían una inscripción que decía al Dios no conocido, pero para no ofender a algún Dios que no estuviera dentro de ese santuario. Ellos no estaban pensando en Jehová, ellos estaban pensando en no ofender a algún Dios que no estuviese dentro de ese santuario que ellos habían armado. Entonces Pablo inteligentemente dice, ok, voy a crear, no voy a crear, les voy a enseñar a partir de ese Dios que ellos tienen como el no conocido, que ese es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y por eso les enseña a partir de esa inscripción que él encuentra. Ese es el Dios no conocido. Decíamos que en el capítulo 18, Pablo conoce a Aquila. Aquila es el esposo de Priscila. Nosotros hemos escuchado mucho sobre Priscila y Aquila. Aquila es constructor de tiendas, igual que Pablo. Entonces ellos se conocen en Corinto y se vuelven muy amigos. Pablo les empieza a enseñar también, ellos, bueno, dice el versículo 4 del capítulo 18, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero
a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, al cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Entonces, Pablo, dice que estuvo allí cerca de 1 año y 6 meses. Pablo estuvo cerca de 1 año y 6 meses allí, enseñando, predicando la palabra, y como les decía, pues él trabajaba construyendo tiendas. Él construía tiendas de cuero muy grandes, era casi como un constructor, solo que pues de tiendas. Dice que como conoció allí a Aquila, que tenían la misma labor, se hicieron muy amigos y él empezó a andar con Aquila, le empezó a enseñar a Aquila y a Priscila, y allí fue donde ellos conocieron acerca de Jesús. Después dice que hubo un hombre llamado Crispo, que era el principal de la sinagoga, era como el pastor, digámoslo así, de ahí de esa sinagoga, y él creyó al anuncio de Pablo, aunque muchas otras personas no le creyeron. Crispo sí creyó. Entonces ya tenemos un antecedente de cómo se formó la iglesia en Corinto. Y la iglesia en Corinto empezó a través de que Crispo, el jefe de la sinagoga, creyera. Entonces, a través de esto, dice que Crispo se bautizó con toda su familia. Decíamos hace 8 días que cuando un jefe de familia tomaba una decisión, toda su familia lo tenía que seguir, independientemente de si querían o no. Hoy en día, uno trata de persuadir a sus hijos para que ellos sigan el cristianismo, pero si ellos deciden no hacerlo, pues no lo hacen. Y en su época, ellos no lo decidían, sencillamente ellos lo tenían que hacer. Entonces, Crispo fue, digámoslo así, como el precursor de la iglesia en Corinto, perdón. Allí fue donde se creó esta iglesia y allí fue donde empezó, es lo que nos está diciendo el capítulo número 18. Y el tercer viaje misionero de Pablo inicia también en el capítulo 18. Bueno, vemos cómo Apolos predica en Éfeso también, pero primero vamos a ver el versículo 22, que dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Después viene allí entonces el encuentro de él con Apolos. El encuentro de él con Apolos va a ser muy particular, va a ser muy importante, porque nosotros vemos cómo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, Pablo les está escribiendo a los Corintios y les dice que a él le llegó el rumor de que hay una división en la iglesia. ¿Sí se acuerdan? Que él les dice: Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Que sea de Pablo, sea de Cefas o sea de Apolos, el importante es Dios. Entonces, se está dando una división en la iglesia en ese momento y es precisamente porque Apolos también es uno de los predicadores, de los pastores, de los líderes que están haciendo viajes misioneros. Apolos, aquí como lo dice en el versículo 24 del capítulo 18, dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ok, Apolos dice que conocía muy bien las escrituras y hablaba acerca del bautismo de Juan. ¿Se acuerdan de qué hablaba el bautismo de Juan? ¿No? El bautismo de Juan era para arrepentimiento, no para perdón. El bautismo que Jesús enseñó era para perdón de pecados. Y el bautismo que enseñaba Juan era para arrepentimiento, para no seguir en los mismos pecados, para alejarse de los pecados. Entonces, Apolos escuchó de Juan todas estas enseñanzas, él se las grabó en su cabeza, las grabó en su corazón y dijo: ok, esto es lo que hay que enseñar, tenemos que enseñarlo. Y cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra con este hombre llamado Apolos que estaba enseñando acerca de la doctrina, pero no enseñaba de la doctrina cristiana, sino que enseñaba a bautizarse para arrepentimiento. Y estaba enseñando acerca de la doctrina de Juan. Dice el 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces miren cómo este hombre fue influido y fue instruido a través de Priscila y Aquila. Miren aquí, esto es un pasamanos. Esto es que uno lo tiene, se lo pasa al otro, y el otro lo tiene y se lo pasa al otro. ¿Quién conoció primero o de quién recibieron la instrucción cristiana Priscila y Aquila? ¿De quién? Lo acabamos de leer. De Pablo, ¿cierto? Gracias, hermana. De Pablo. Recibieron la instrucción de Pablo directamente. Y miren cómo después ellos conocen a Apolos y Apolos es instruido por Priscila y Aquila. Entonces, es un pasamanos. O sea, Pablo le enseñó a Priscila y Aquila y después Priscila y Aquila le enseñaron a Apolos. Y después vamos a ver otra vez cómo en Primera de Corintios nos damos cuenta que Apolos fue hasta Corinto y explicó las escrituras también en Corinto. Tanto así que se volvió como uno de los líderes de la iglesia. La gente lo quería muchísimo.
Y él antes no tenía todo el conocimiento. Se lo expusieron Priscila y Aquila. De hecho, aquí en el versículo 28 dice, desde el 27, que él llegó a Acaya, y en el 28 dice que con gran vehemencia él refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, que fue de verdad un instrumento muy, pero muy útil para Dios, y era una persona que estaba equivocada anteriormente. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nosotros vemos una persona que quizás es de otra denominación, de otra iglesia, de otra religión, y uno prefiere no hablarle a esa persona? Porque esa persona quizás va a empezar a refutarnos, porque vamos a tener un problema, porque vamos a tener una confrontación, y no es la idea que tengamos confrontaciones. Entonces muchas veces los dejamos pasar de largo, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros quizás nos golpean la puerta, abrimos la ventana y decimos, son los testigos de Jehová, y uno vuelve y cierra su ventana y los deja que golpeen? O sea, uno ni les abre, ni les presta atención, ni les habla, ni nada. Pero si este mismo pensamiento hubiesen tenido Priscila y Aquila, seguramente se hubiese perdido un excelente evangelista. Pero ellos no tuvieron ese pensamiento. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Vamos a instruirlo, vamos a decirle o a contarle que sí tiene la razón, pero no del todo, y que le falta una partecita. Y es que después de Juan llegó Cristo. Y a través de Cristo viene la salvación. Entonces vamos a enseñarle. Y él lo entendió. También tuvo la disposición. Que usted se va a encontrar con muchas personas que no le van a prestar atención y le van a decir, no, lo que yo digo es cierto porque mi pastor me lo dijo, ni siquiera porque sepan dónde está en la Biblia, sino porque mi pastor me lo dijo. Sí, se va a encontrar muchos. Y se va a encontrar muchos otros que le van a sacar una revista, que le van a sacar un libro secular que escribió un hombre y le van a decir, mire, es que el pastor tal escribió esto en el año yo no sé qué y dice que lo que usted dice no es cierto o que mi denominación es la correcta, solo porque es una escritura o un escrito de un hombre que está diciendo que somos la iglesia verdadera, digámoslo así, y no las escrituras. Ok. Y ahí termina el capítulo 18 y pasamos al capítulo 19. Mire cómo Pablo llega a Éfeso, ¿cierto? Y dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, mire ya dónde está Apolos, él está en Corinto, primero se había ido para Acaya, o sea, estaba en Éfeso, después se fue para Acaya y después ahora está en Corinto. Y Pablo estuvo en Cesarea, perdón, después llegó a Éfeso y dice que cuando Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera oímos si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Entonces viene Pablo a Éfeso y bautiza a estas personas, todos los que habían sido bautizados por Apolos. Y Apolos bautizaba en bautismo de arrepentimiento que había enseñado Juan. Pero Pablo les dice, no, el bautismo es en Cristo, es para salvación. Y el bautismo no solo trae salvación, sino que también trae al Espíritu Santo. Trae el don del Espíritu Santo. La gente incluso le dijo, ni idea, no sabemos si hay Espíritu Santo o no. Y Pablo les dice, sí hay Espíritu Santo. Entonces, vengan y los bautizo. Y esto nos lleva también a pensar de pronto en hacer una aplicación ahorita contemporánea, ¿cierto? Y es que hay muchas personas que quizás vienen de otra congregación, de otra denominación, de otra iglesia, de otra religión y le dicen a uno, yo ya estoy bautizado, ¿cierto? Nosotros los creyentes, los protestantes, sabemos que el bautismo de infantes pues no nos sirve mucho porque no es para perdón de pecados, como nos enseña la palabra. Porque cuando yo soy un infante no tengo pecados, los pecados los voy recogiendo a lo largo de mi vida. Una vez yo ya tengo mi razonamiento claro, ya sé qué hacer con mi vida, porque no hay una edad estipulada, yo no puedo decir, mire, no se bautiza a los 11, a los 12, a los 15, a los 20, a los 30, ¿cierto? Solamente sabemos que Jesús se bautizó a los 30, pero no sabemos, porque por ejemplo Josefina o Daisy, qué sé yo, o el hermano Gregorio, pueden tener 30, 40 años y decir, no estoy preparado, no lo quiero hacer. O puede ser un niño de 14, de 13 años y decir, lo tengo claro, yo sé que le quiero servir a Dios y me voy a bautizar. Entonces no hay una edad estipulada específicamente. Si una persona llega a la iglesia y me dice, yo nunca he sido bautizado, pero me quiero bautizar, bueno, tenemos que mostrarle las escrituras, mostrarle de qué se trata el bautismo y llevarlo a las aguas bautismales para perdón de los pecados, ¿cierto? Pero si esa persona ya fue bautizada en otra iglesia o en otra denominación, en otra religión, y esa persona recibió una correcta instrucción que le dijeron, el bautismo es para perdón de los pecados, usted tiene que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y usted tiene que comprometerse en no pecar, y esa persona a todo respondió sí y fue bautizada, pues esa persona no necesita ser bautizada si llega a nuestra iglesia, porque él ya lo comprendió y fue bautizado correctamente. Ahora, sea usted de la denominación que sea, y usted fue bautizado, pero su bautismo fue por emoción, quizás yo conocí a Daisy era cristiana y entonces para poder ser novio de ella, ella me dijo tiene que bautizarse y yo me bautizo solo por ser novio de ella, ese bautismo no es válido, porque no lo hice
con mis 5 sentidos pensando en servir para el Señor, en sellar ese pacto con el Señor, sino que lo hice solamente por estar con mi novia, o porque mi mamá me obligó, o por cualquier otro motivo, porque muchas veces pasa, y aunque no lo crean, los niños ven como solo los bautizados pueden tomar la cena, ¿cierto? Entonces quizás ellos por ganas de tomar la cena deciden bautizarse porque creen que quizás eso es algo súper rico, y toman decisiones apresuradas que no corresponden. Entonces, Pablo toma a estas personas de Éfeso y les dice, mire, ustedes tienen un bautismo que no es el correcto, yo les voy a enseñar cuál es el bautismo correcto, y los bautiza, dice que como 12 personas. Esto después trajo un problema, por eso dice alboroto en Éfeso. Esto trae un problema grande, y es que Éfeso era la cuna principal, o la capital, digámoslo así, del imperio, donde se adoraba a Diana, a la diosa Diana, ¿sí? Que también es conocida como Artemisa. Y había un templo que era gigantesco. De hecho, el templo de Artemisa era una de las 8 o 9 maravillas antiguas, no recuerdo cuántas eran, pero era uno de las mejores construcciones de la antigüedad, ¿sí? Y ese era su capital, era como el lugar donde más se adoraba a Artemisa o a Diana, era precisamente en Éfeso. Entonces, cuando Pablo llega, él llega y le empieza a decir a la gente, mire, usted no puede estar haciendo esas cosas, usted no puede ir a adorar a esa diosa. De hecho, ni siquiera es una diosa, eso es una estatua de yeso, eso no hace nada, ¿cierto? Deje de estar haciéndole sacrificios, deje de estar comprando, porque habían orfebres que fabricaban cositas, digámoslo así, hoy como hoy en día, como estatuas, imágenes y cosas así, y él les decía, dejen de estar usando eso, porque eso no funciona de nada. Entonces, se arma un problema grande, porque precisamente Demetrio era un artesano, y Demetrio vivía de construir cosas para el culto a Diana o Artemisa. Entonces, cuando él se da cuenta que Pablo llega a tirársele el negocio, porque está diciendo no compren esas cosas, no asistan al templo, no sacrifiquen cosas, entonces dice, venga, pero este hombre, aparte tiene un buen poder de convencimiento y nos está tumbando el negocio y me va a quitar la entradita de dinero. Entonces, se arma un problema grandísimo en Éfeso y empiezan a perseguir a Pablo, efectivamente también, por todo ese problema que se estaba montando. Mire, desde el 27. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y allí terminó el alboroto en Éfeso. Después nosotros conocemos que en Éfeso se fundó una grande iglesia, una iglesia muy grande y muy próspera. De hecho, cuando veamos la carta a los Efesios, vamos a profundizar un poquito más en lo que sucedió allí. Capítulo 20. Entonces Pablo viaja a Filipos, ¿sí? Se va para Macedonia. ¿Se acuerdan que de Filipos habíamos dicho que era el papá de Alejandro Magno? ¿Sí? Eso. De allí era Alejandro Magno, también de Filipos. Entonces él viaja a Macedonia y allí llega a predicar también el evangelio, a enseñar el evangelio a todas las personas. Y como lo hemos dicho también antes, recuerden que eso se hacía en las sinagogas directamente. A veces en las plazas públicas, pero en la mayoría de ocasiones Pablo llegaba a una sinagoga, esperaba que le dieran la palabra y desde allí anunciaba entonces la salvación o el evangelio a través de los escritos del Antiguo Testamento. Después él viaja a Troas y en Troas él está dando un mensaje. Esto es muy conocido. De hecho, nosotros como Iglesia de Cristo utilizamos mucho el versículo 7, donde dice que reunidos los discípulos el primer día de la semana para partir el pan, eso. Pablo se disponía a viajar y él se puso a hablar, ¿cierto? Y este texto lo utilizan mucho esos predicadores aburridores que se tiran hasta 2 y 3 horas dando un sermón, ¿cierto? Porque dice que si Pablo predicó hasta la medianoche, entonces yo, ¿por qué no me puedo demorar 2 horas dando un sermón, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pues es que una cosa es Pablo, ¿cierto? Que tenía palabra, que tenía poder y unción, y otra cosa es el hermanito que solamente quiere tener participación y que lo escuchen durante durante una hora, hora y media y dándole vueltas al mismo tema, porque realmente, me les salgo un poquito el tema. Cuando nosotros entendemos un poquito la homilética, sabemos que hacemos un bosquejo y de ese bosquejo no nos salimos. Porque si yo termino mi último punto, pero quiero seguir con el micrófono en la mano, entonces yo voy a empezar a repetir lo otro que ya he dicho. Y es solamente porque me gusta el sonido de mi voz, no porque quiero que el pueblo sea edificado.
Pero Pablo pues tenía otro poder, ¿no? Lo de Pablo era diferente, él ni siquiera utilizaba un bosquejo, él solamente hablaba lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo que hablara, lo que él sentía que debía hablar. Y dice que Pablo se demoró y alargó su discurso hasta la medianoche. Y había un joven que se llamaba Eutico, ¿cierto? Y que estaba como sentado, como en un murito, en el tercer piso del lugar donde ellos estaban reunidos, y Eutico se durmió. Imagínese, si usted cuando predica la gente se le duerme, pues imagínese, se le durmió Eutico a Pablo, pues cómo se le va a dormir la gente a James, ¿cierto? Es muy normal que la gente se le duerma a uno en plena clase o en plena prédica. Y se cayó Eutico del tercer piso y se cayó y se mató. Pero Pablo lo revivió. Bueno, Pablo a través del poder de Dios, ¿no? Entonces Eutico revivió. Es obligada contar esa historia porque la conocemos muy bien. Y después Pablo se despide, él se va, viaja de Troas a Mileto y posteriormente él da un discurso a la gente de Mileto y les está dando a entender que no los va a volver a ver. Entonces ya con esto Pablo nos está mostrando prácticamente que él sabía lo que iba a suceder, porque él sabía que ya no iba a volver a ver a la gente de Mileto y es precisamente porque se acerca su muerte, porque ya está próximo a morir. Aquí pasamos al capítulo 21 y vemos a un hombre llamado Agabo, creo que sí. Agabo, sí. Se llamaba Agabo y él está dando la profecía de la muerte de Pablo. Bueno, sobre el arresto de Jerusalén. Vamos a ver lo que dice. Dice, permítanme un segundito. Dice, versículo 8 del capítulo 21. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿De los 7 qué? De los 7 diáconos. ¿Se acuerdan que eligieron también empezando el libro de los Hechos? Este tenía 4 hijas, versículo 9, hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Mire, este versículo 12 es muy importante para lo que nosotros hemos estado hablando de la autoría de los libros. En el versículo 12 nos estamos dando cuenta cómo el escritor del libro no es Pablo, porque él dice, al oír esto le rogamos nosotros. O sea, no era Pablo, pero tampoco era Agabo, ¿sí? Dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Es decir, que el autor de este libro estaba presente en este momento. ¿Sí? Y el autor de este libro, pues ya sabemos que es Lucas, porque era el compañero de Pablo, ¿no? Eso ya lo conocemos también por patrística, ya lo explicamos un poco, pero de esta manera también nosotros nos damos cuenta cuando una persona habla en tercera persona, cuando habla en primera persona, cuando se refiere a otro, que quizás es el protagonista de la historia, y nos damos cuenta entonces, por ejemplo, de esta manera podemos descartar que no fue Pablo quien escribió el libro, porque si no, él hubiese dicho, cuando escuché esto, las personas me empezaron a decir que no fuera. Pero no, está diciendo, cuando escuchamos esto, le rogamos a Pablo que no fuera. Ok. Aquí tenemos la profecía de la muerte de Pablo. Bueno, tanto de la muerte no, sí más como del arresto de Pablo. Y le dicen que va a ser atado en Jerusalén. Y allí se viene. Pablo es apresado en el templo. En el templo. Y aquí hay como que una comparación quizás un poco con Jesús. Porque Jesús, aunque no fue apresado en el templo, sabemos que fue apresado de noche, a oscuras, casi como si fuese un delito apresarlo. Y Jesús a los que lo están apresando en ese momento, ¿qué les dice? ¿Por qué vienen a mí con palos, como si yo fuera un perro, ¿cierto? Vienen de noche, escondidos, cuando todos los días estoy en el templo enseñando. ¿Por qué no me cogen en el templo? ¿Por qué no me echan mano allá? ¿Sí? ¿Por qué no me agarran? ¿Por qué no me apresan en el templo? Porque tienen miedo de que todo el mundo los vea, ¿cierto? Apresándome. Tienen miedo de hacerlo delante de la gente. Entonces a Pablo, miren cómo a Pablo le pasa lo contrario. A Pablo no lo agarran desprevenido, sino que a Pablo lo agarran en el templo directamente. También habla de la defensa de Pablo ante el pueblo. Dice desde el versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Mire, está hablando de una persona, ¿se acuerdan que habíamos hablado cuando estábamos en el periodo intertestamentario y dijimos que nosotros los colombianos creemos que la palabra sicario fue inventada en Colombia porque los sicarios son colombianos, ¿cierto? Y miren cómo la Biblia está hablando de sicarios. Y los sicarios eran personas, y creo que los primeros sicarios fueron judíos, de hecho. Esos primeros sicarios pertenecían a los celotes, también ya lo habíamos dicho, que los celotes eran un grupo guerrillero extremista que defendía a los judíos de los romanos. Y ellos tenían un grupo que era aún más radical que ellos, que eran llamados los sicarios. Y ellos mataban todo lo que fuese romano, estuviese o no estuviese haciendo cosas malas, ellos lo mataban. Entonces miren con quién están confundiendo a Pablo, porque le están diciendo, ¿no eres tú el egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? O sea, le están diciendo a Pablo, usted es uno de ellos. Usted es el jefe de los sicarios. Entonces dijo Pablo en el 39, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo.
Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd mi defensa ante vosotros. Es bien importante, porque aquí termina el capítulo 21, pero arranca el 22, en esa defensa de Pablo, y en esa defensa de Pablo, él está relatando a los judíos su conversión, pero lo está haciendo, primero la defensa, y después su conversión, y lo está haciendo en hebreo. ¿Y por qué creen ustedes que se nos menciona a nosotros que él está hablando en hebreo? No es solamente por demostrar que él es judío, porque mucha gente sabía que él era judío. De hecho, mucha gente debió haber conocido, como él dice, yo soy instruido a los pies de Gamaliel. Mucha gente lo debió haber conocido. Pero él lo hace en hebreo precisamente porque, recuerden lo que hemos estado diciendo, que en el Nuevo Testamento las personas de Judea tenían que hablar 4 idiomas. ¿Cuáles idiomas? El arameo, porque era el idioma en el que ellos hablaban. El griego, porque era el idioma del imperio. El latín, porque era el idioma en el que hablaban los reyes, en el que hablaban de manera judicial, ¿cierto? En el que podía haber una defensa judicial. Y el hebreo, porque el hebreo era el idioma sacro, el idioma sagrado en el que estaban los escritos, el idioma en el que se hablaba en la sinagoga. Es decir, que si Pablo está hablando en hebreo, le está mostrando al pueblo: yo soy uno de ustedes. Pero no solamente de nacimiento, sino también de religión, porque yo hablo hebreo y lo hablo a la perfección. Si entiendo el hebreo para hablarlo, pues también lo entiendo en su ley y también lo entiendo en la ley de Moisés. ¿Sí? Entonces, por eso él hace su defensa en hebreo, precisamente para mostrarles cuán comprometido estaba él con la ley de Moisés, cuánto conocimiento tenía, y que, aunque él era ciudadano romano, también pertenecía al pueblo judío. Él relata su conversión y empieza contándoles lo que sucedió cuando él iba de camino se me fue, ¿cómo se llamaba la ciudad para donde él iba? A Damasco. Cuando él iba de camino para Damasco, dice que él iba y una voz le empezó a decirles: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice: no, yo no te estoy persiguiendo, Señor. Pues claro, tú me estás persiguiendo porque yo soy Cristo al que tú persigues. Y que esa luz lo dejó ciego, y después él le dijo: vaya a Damasco y allí yo voy a poner uno de mis siervos que se van a acercar a ti y te van a curar de la ceguera, ¿cierto? Entonces él empieza a contar todo esto y le empieza a decir a los judíos: mire, así como ustedes persiguen a los cristianos, yo también lo hacía. De hecho, hubo un joven llamado Esteban al que nosotros matamos a piedra. Y fue tanto así que yo mismo recogí la ropa de ese muchacho y me la llevé para entregarlo en la sinagoga. Y es más, después de que sucedió todo eso, después de yo entregar la ropa y jurar perseguir a los cristianos y matarlos a todos y no dejar ninguno, pedí cartas a los directores o a los jefes de las sinagogas para ir a Damasco a perseguir cristianos, a apresarlos, a traerlos a Jerusalén y seguir matando cristianos. Pero resulta que en el camino me encontré con Cristo. Y él me mostró que él realmente es el Hijo de Dios. Y ahora, por eso, ya yo no los persigo, sino que ahora los ayudo. ¿Sí? Entonces Pablo empieza a relatar, pues, todo lo que sucedió. Dice en el versículo 21, dice, desde el 20, dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y aquí está la apertura. Mire, ya en la clase pasada vimos cómo Pablo le contó a los apóstoles, cuando les dio su versión de lo que estaba sucediendo en el mundo gentil. Él se acercó a Jerusalén y le dijo a Pedro, a Juan y a los demás, y les dijo: mire, Dios me mandó a que los gentiles tuviesen puerta abierta para entrar al cielo. Ese es mi trabajo. Ustedes son los apóstoles de los judíos, yo soy el apóstol de los gentiles. Ahí se nos mostró la primera vez que Jesús le había abierto la puerta a los gentiles. Y aquí, en el versículo 21, él le está diciendo a los mismos judíos, imagínense ustedes las agallas de Pablo, decirle a los mismos judíos que su pueblo ya no era el escogido por Dios. Calcule usted, él está haciendo una defensa, o sea, él tiene que tratar es como de convencerlos a ellos de que no lo maten, ¿no? Pero él va a defenderse y antes termina hundiéndose más, ¿no? O sea, él les está diciendo como que: bueno, sí, mire, yo lo estoy haciendo es porque ustedes ya no son los consentidos de Dios. ¿Qué? Eso es como hundirse más. Y sin embargo, él no negó. Y él dijo: sí, a eso me enviaron. A mí me enviaron fue a predicarle a los gentiles, a enseñarle a los gentiles, porque ahora ya ustedes no son los mimados, sino que son ellos. A ellos se les va a dar la entrada al cielo. Entonces dice que también ellos ya no pudieron hacer nada más con él, entonces se lo entregaron al tribuno. Entonces dice el 22, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Sí? Ya se enojaron más. Dice: y ellos, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondiendo el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que
Luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces, Pablo en este momento tenía un poquitito de poder sobre las leyes también, precisamente por su ciudadanía. Entonces es enviado al concilio. Dice el versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y Ananías, ¿les suena Ananías? ¿Sumo sacerdote Ananías? ¿Sí? Eso. Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injuriáis. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz al concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ojo, este texto es clave, porque la inteligencia de Pablo no solamente sirvió en el capítulo 19 para coger una estatua que decía que al Dios no conocido y ligarlo con Jehová, sino que cuando habíamos visto también el periodo intertestamentario y dijimos las diferencias que habían entre los saduceos y los fariseos, una de esas era que los fariseos sí creen en la resurrección y los saduceos no. Entonces, cuando Pablo dice: a causa de la resurrección se me juzga, dividió la asamblea en dos, porque él se dio cuenta que había fariseos de un lado y saduceos de otro, y dijo: divide y reinarás. Entonces los puso a pelear a ellos dos, y que entre ellos dos se pelearan, y con eso ya se iban a olvidar de su tema. Importante lo que usó acá, versículo 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. O sea que en sí, en ese momento no pudieron hacer nada con Pablo. Después armaron un complot, armaron ahí una treta como para matar a Pablo, y sin embargo, pues tampoco lo lograron hacer. Entonces se lo llevan a Félix, que era un gobernador. Y en el capítulo 24 vemos cómo Pablo se defiende ante Félix. Entonces Pablo le cuenta a Félix todo lo que sucedió, todo lo que pasó en ese momento. Otra vez vuelve y le cuenta cómo él iba camino a Damasco y cómo se encegueció. Bueno, Dios lo encegueció, lo sanaron y todo esto. Entonces, inclusive, espérenme a ver dónde lo consigo. Ok, aquí. Entonces, en el versículo 26 dice que Félix estaba esperando que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Mire que lleva 2 años ya Pablo preso en este lugar. Sabemos que Pablo estuvo en una casa alquilada como preso, como en una cárcel, digámoslo así, pero era una casa, y a él le daban permiso de recibir personas. Las personas podían entrar, salir, visitarlo, y él evangelizaba. En esos años en los que él estuvo en esa cárcel, en esa casa por cárcel, digámoslo así, él pudo recibir visitas y evangelizar a las personas. En el capítulo 25 vemos cómo entonces Festo dice que fue a Cesarea, a Jerusalén, 3 días, y los principales sacerdotes volvieron y le dijeron: venga, Festo, necesitamos que nos den una respuesta sobre Pablo. ¿Lo van a matar o qué van a hacer con él? Entonces Festo dice: bueno, no sé, tengo que ir a hablar con él. Y dice el 4, pero Festo, respondiendo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve: los que vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si algún crimen hallo en este hombre, entonces acúsenle. En fin, él fue a hablar precisamente con Pablo. Dice el versículo 9, pero Festo, queriéndose congraciar con los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado estas cosas delante de mí? Entonces Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien. Porque si algún agravio o cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo dijo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. O sea, ya los judíos no lo podían juzgar. Con esto Pablo se salva de morir en las manos de los judíos. Sin embargo, conoce a Agripa y a Berenice, y aquí es donde está la famosa historia donde él casi convence a Agripa, que le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Vuelve y les cuenta toda la historia, y les empieza a traer la historia desde la antigüedad, y se la empieza a unir con la de Cristo, y les dice: mire, este es el Hijo de Dios al que Dios había dicho que iba a enviar para la libertad del pueblo. Y que casi convence a Agripa de que se volviera cristiano. Dice el capítulo 27 ya, que Pablo es enviado a Roma. En el capítulo 27, Pablo es enviado a Roma. Allí hay una tempestad, hay un naufragio. Pablo hace gala de su confianza en Dios y motiva a todas las personas que están en ese barco, que cayeron en el naufragio, a que sean positivos. Se salvaron 276 personas en ese naufragio. Y Pablo es el que se encarga
el que se encarga de acomodar como que a todas las personas, de guiarlas, de decirles que cómo actuar en ese momento, a que el barco pare, a que quizás no tanto que el barco pare, sino como en qué lugar nos quedamos, dónde vamos a amanecer, vamos a subirnos todos al barco. Y él parecía como un soldado más, ni siquiera parecía un preso, sino que él parecía un soldado más cuidándolos a todos, tanto así que él se gana la confianza del capitán que está con él. En el capítulo 28 dice que ellos llegan a la isla de Malta, Pablo es mordido por una víbora y todas las personas cuando los ven dicen, bueno, y esta gente debe tener sus cosas malas porque si sufrieron de un naufragio es porque están siendo castigados por algún dios. Enseguida ven cómo Pablo es mordido por una serpiente, entonces mucho peor, dice, y ese debe ser el más malo de todos, porque aparte que tiene un naufragio, pues aparte lo está mordiendo una víbora, pues ese debe ser el peor de todos. Pero como ven como Pablo solo sacude la víbora y no pasa nada, y todo el mundo está expectante a que él muera, que le pase algo y no le pasa absolutamente nada, entonces lo empiezan a tratar casi como un dios. Entonces lo empiezan a seguir y lo ven como un dios. Dice el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando a que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedad de nombre principal en la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias para poder llegar a Roma. Pablo llega a Roma. Y lo de la casa rentada, perdón, me les adelanté mucho, lo de la casa rentada fue en Roma, no fue en Cesarea. Y Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseñar a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio y otro día después soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Por qué? Porque Pablo se había portado bien en todo el viaje, porque a pesar del naufragio, él había tratado de organizar los presos y bueno, le tuvieron mucho cariño. Entonces dice, aconteció 3 días después que Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas. De esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la ley de Moisés, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, por tanto la ley de Moisés como los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y allí termina el libro de los Hechos, mis hermanos. El libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, el médico amado que siempre andaba con Pablo, que siempre lo acompañó a todos los lugares, y sin embargo, no relata la muerte de Pablo. Y parece que se hizo a propósito. Parece que fue hecho a propósito porque el libro de Lucas, y bueno, y de Hechos de los Apóstoles, estos escritos, fueron compilados posterior a la muerte de Pablo. Tampoco relatan la muerte de Pedro, porque Pedro murió primero que Pablo. Nunca se menciona. Entonces, lo que creemos o lo que cree la comunidad en general que estudia pues la Biblia, los tiempos y los mensajes de la Biblia, las críticas, la alta y la baja crítica, es que Lucas lo hizo a propósito. Quizás la mejor manera de darle fin al libro no era dar una noticia triste y decir que Pablo fue degollado por el Imperio Romano, sino que quizás el mejor mensaje era dejarlo hasta este lugar. Pablo vivió en una casa alquilada durante 2 años y hasta lo último de su vida, sin decir que fue lo último de su vida, él enseñó el mensaje de salvación. Y de esta manera es como termina el libro de los Hechos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana.